Ser podcast. Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Mírate en los libros como en un espejo y ábrelos como una ventana. Lee y verás. Y es que tenían razón. Sus amantes con él hay un antes, pero un después no. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Esto como se hacía antes en el servicio de socorro de Radio Nacional de España. Por favor, hacemos un llamado. Si alguien ha visto a Benjamín Prado, que acuda lo antes posible, porque unos seres que le quieren mucho, que son sus amigos de la radio, le esperan en el estudio principal de la 8ª planta de Gran Vía 32. Bueno, más o menos era así. ¿Tú lo recuerdas? Javier Sagarna, director de Escuela de Escritores. ¿Cómo Hola, que sí. ¿Qué tal, Roberto? Pues sí, claro que lo recuerdo. Recuerdo aquellos servicios de socorro y bueno, a ver si nos encuentran a Benja. Sí. Lo que pasa es que aquellos servicios de socorro, bueno, era, podríamos decir que fueron lo previo a lo que después conocimos como el quién sabe dónde, ya en otro, sí, como en otro formato. Oye, ¿cómo ha ido la semana? Porque tenemos como cada lunes aquí final semanal de Relatos en Cadena. ¿Cómo ha ido la cosecha? Pues no está nada más, hasta 804 oyentes se han dedicado a hablar con el loro del vecino, que era de lo que iba la frase, ¿no? Efectivamente. Sí. El loro ha hablado y ha dicho y se ha chivado y ha sido confidente y hasta... No quiero hacer spoiler, bueno, no quiero destripar, pero a lo mejor hasta amante. En fin, que hoy tenemos aquí a un amigo que nos escucha desde nuestra emisora en Radio Girona. Con él ya hemos hablado en otras ocasiones y alguna vez del género ese que tanto prodiga y que tan bien se le da a Martí Gironell. Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Y antes que nada, agradeceros la invitación, pero déjeme mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Carlos, que sé que se lo está pasando muy mal en estos momentos, así que como yo confío y creo en el poder de las palabras, sé que no curan, pero sé que están que llegan al ánimo del que la recibe, ¿no? Sí, está recuperándose, está en franca mejoría, pero desde luego desde aquí lo sé, me consta. No hay tarde que no en algún momento no aprovechemos para enviarle desde aquí toda nuestra fuerza, energía, mucho cariño, muchos besos y sabía que tú en un momento u otro, porque es algo más que una relación profesional, ¿verdad? Exacto, y de amistad la que os une. Bueno, hablaba yo del género de la novela histórica, que, a ver, podríamos decir que tiene algunos ingredientes básicos: una buena trama, un momento crucial de la historia, un protagonista que tenga tanto de héroe como de antihéroe, que no se dé nunca por vencido, al que muevan valores nobles como la justicia y el amor. Vamos bien por ahí, ¿no, Martí? Sí, y todo esto yo creo que mezclado con una gran documentación, porque creo que es la divisa básica para enfrentarte a una novela histórica, a cualquier episodio histórico al cual quieras abordar, y invitar al lector a viajar hasta aquella época, y que te da todo, digamos, el engranaje para que todo funcione y nada chirríe. Claro, la solvencia. Uno se tiene que haber empapado mucho. Bueno, ahora me cuentas esto de la documentación, que desde luego yo creo que a poquito que uno pase solo de la tercera página de Palabra de Judío de Martí Gironell, no va a albergar ninguna duda sobre lo que se ha empapado en documentación precisa de todo, desde alimentos. Podríamos decir que uno hace en las primeras páginas un máster en tratado de arquitectura medieval, pero bueno, a todo eso vamos, porque todo lo reúne en la novela, como decimos, de la que vamos a hablar en los próximos minutos, Palabra de Judío, editada por Planeta y protagonizada por Kim. Sonaría así. Kim trabajaba subido a un andamio junto a otros operarios. A lo lejos vio a Abraham Juzef, hijo de Aaró Juzef, el platero, que también trajinaba en los andamios entre oficiales y albañiles. Como todos los hombres de Besalú mayores de 16 años, con excepción de los enfermos y los tullidos, Abraham Juzef tenía que contribuir a los trabajos de construcción de aquel puente nuevo que, ensanchando y consolidando la estructura primitiva proyectada por Lombardo y construida hacía más de 200 años, debía servir de gran puerta de entrada a la villa de Besalú y permitir que la creciente afluencia de mercancías, hombres y animales que llegaban a ella los días de mercado circulara de manera más ordenada y cómoda. El puente sería un gran avance para la ciudad, además de un símbolo de poder económico y social que tenía y que, por otra parte, no siempre estaba bien valorado por las comunidades vecinas.
Estas veían con envidia cómo Besalú se imponía como núcleo cada vez más poderoso en la comarca. Es que una novela son muchas cosas, desde luego todo eso de lo que estábamos hablando, pero también en el texto tiene que haber sonoridad. ¿Quién pudiera tener un Julio López en su casa, verdad? Sí. Martí, que cuando tuviera alguna duda le dijera, Julio, léeme esto. Qué maravilla, ya no te queda ninguna, si es que tenías. Tú eres de los que duda mucho escribiendo, se lo lee, se lo relee, te lo lees en voz alta, Martí. Hago muchas de estas cosas que estás ahora citando. Me lo leo, me lo releo, lo dejo reposar y vuelvo a ello al cabo de unos cuantos años. También lo dejo a leer a gente que no está demasiado contaminado del tema, porque claro, cuando estás con una historia siempre das la vara a todo tu entorno, ¿no? Con lo cual siempre tiene, pues bueno, un matiz de novedad para quien le llega aquella historia, una vez ya crees que está bien armada y le dices, oye, dale un par de lecturas a ver qué te parece, a ver si he escrito lo que quería escribir, he comunicado lo que quería comunicar, si la historia llega, si todo ha ido, aquel engranaje al cual hacíamos referencia antes, todo está bien, digamos, montado y nada está fuera de su sitio, ¿no? O sea que soy bastante meticuloso en este sentido y en esta novela, por ejemplo, he estado 13 años trabajándola tranquilamente a fuego lento. Ya. Mira, lo que ha sido mucho más efectista y eficiente ha sido el llamado que hemos hecho emulando el servicio de socorro de Radio Nacional, porque ha sido, nada, dit y fet, Sí. decirlo y ya está, ya se ha personado en los estudios de Gran Vía Benjamín Prado. Amigo Benja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Corriendo un poquito, pero bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Cargado de buenos libros, como siempre. Sí. Estamos hablando, ya hemos saludado a Martí Gironell, que él nos escucha desde allí, desde la emisora en Girona. Estamos hablando de esta novela, que es la continuación, Martí, de El Puente de los Judíos, sí. Escrita hace 13 años y desde entonces la tenías, estaba macerando. Bueno, es lo que te contaba ahora, que cuando terminé, esto se publicó, El Puente de los Judíos se publicó en marzo de 2007 y cuando yo empecé a presentarla y dar tumbos por el país para compartirla con los lectores, empecé a ver que tenía una continuación natural que podía escribir, pero como tenía muy claro que la continuación solo la podía escribir yo, digamos, pues no tenía prisa ninguna, ¿no? Y la prueba es que de por medio he publicado unas cuantas novelas más, pero esto me ha permitido lo que te contaba antes, ir recabando información para conocer al dedillo cómo era aquella Cataluña medieval del siglo XIV, que ya sabía que era complicada a nivel social, política, religiosa, y por lo tanto también podías hacer acopio de mucho material para conseguir lo que siempre me he propuesto en las novelas históricas, que es trasladar al lector físicamente, que viaje físicamente a aquel momento histórico que le invitas a recordar y a releer, y hacerlo a través de la documentación, porque prácticamente lo esté viendo, oliendo, sintiendo, claro, desde primera línea, ¿no? Oye, antes estábamos hablando de la solvencia, la parte de solvencia, la documentación te hará libre a la hora de escribir. Yo pienso a lo mejor en que puede ser un arma de doble filo, te lo pregunto porque a lo mejor tiene uno tanta documentación que no sé si eso le encorseta en parte o le puede llegar a condicionar para la libertad de recreación que puede tener una novela, ¿no? La ficción en realidad. Sí, no, o sea, sí que es verdad que tú tienes que ser fiel a aquellos documentos que has consultado, pero también es verdad que nuestra historia es la que es y muchos documentos no se han encontrado, con lo cual en estas lagunas, en estos agujeros es donde el creador pues hace lo que hacía Umberto Eco, que decía que la ficción es la mejor arma para contar la realidad, tanto sea pasada como actual, ¿no? Y allí es donde a través luego de la documentación recreas otra historia que, digamos, enlace un punto con otro y que no tienes la posibilidad, porque ha desaparecido, porque no está, porque se ha quemado, porque se ha extraviado aquel, digamos, eslabón perdido de información, ¿no? Y esto yo creo que también te lo puedes permitir, ya que estás haciendo ficción, el lector lo sabe, pero siempre con este matiz de decir, mi documentación es la que me va a salvar de cometer, pues, digamos, errores garrafales, ¿no? Como situar cosas en una época que no tocan, ¿no? Pero también es verdad lo que contábamos antes, darlo a leer a otras personas doctas en la materia que pueden dar crédito que lo que estás contando o que lo que propones es verosímil. Yo creo que esta es la gran
palabra, ¿no? Buscar la verosimilitud, si no puedes demostrar que aquello ocurrió, ¿no? Pero que como mínimo no sea muy lejano de lo que hubiera podido suceder. Lo que pasa es que ahora entiendo, Benja, tu tardanza, que vienes directamente del siglo XIV, ¿no? No, yo iba a decir que en las novelas históricas tienes que tener en cuenta todo el rato las dos H's, ¿no? La H de la historia con mayúscula y la H en minúscula, esa que decía Balzac, que contaba la historia privada de los países, la novela, ¿no? Y además, claro, la verdad y la verosimilitud tienen que ir acompañadas, porque hoy en día el autor de novela histórica o basada en hechos reales, o como se quiera decir, tiene un problema, y es que la gente toca en internet dos teclas y te pilla cualquier error mínimo que puedas cometer, te lo pilla cualquiera, ¿no? Con lo cual estamos aterrados siempre de equivocarnos en algo, ¿no? Pero mira, yo como provengo del periodismo, siempre he tenido muy claro que voy a consultar mis fuentes, luego las comparto en las notas de autor con todos los lectores para quien quiera pues vaya a consultar y pueda ampliar su información sobre aquel tema, si le interesa, pues ahora en la palabra de judío, pues tradiciones de aquella época en la Barcelona del siglo XIV, cómo se cocinaba, cómo eran las sinagogas, cuáles eran las tradiciones que en aquel momento habían, para que puedan ver que todo está, digamos, bastante hilvanado según los tratados que he consultado, ¿no? Por lo que decía antes, porque mi intención es, justo como tú decías, es dar a conocer la historia en mayúsculas a través de historias en minúsculas. Es decir, dar a conocer a los lectores del siglo XXI cómo un lector del siglo XIV, como él, vivía aquella historia, ¿no? Yo siempre he creído que si tú eres capaz de dar a entender a tu lector coetáneo cómo vivían aquella gente y le haces entender su marco mental, entran mucho mejor en aquellas historias de aquellos que han vivido y sufrido aquel momento histórico que tú pretendes recrear, como es el caso de Palabra de Judío y todo el problema que hubo entre la comunidad cristiana y judía en aquel caso, ¿no? Y un lugar histórico, Besalú, que tú conoces muy bien en el presente, donde en la novela se está reconstruyendo el puente después de que una riada lo destruyera, pusiera en riesgo la posición comercial de la ciudad, muy importante en la época. Oye, muchos de nuestros oyentes no sabrán nada de Besalú, ni de su puente. Ilústrales, no sé, lo básico, antes de ponerse a leer tu novela, Martí. Pues que es un pueblo medieval que tiene esta entrada que te da precisamente esto, ¿no? La posibilidad de solo con pisar las piedras de este puente, que no solo sirve para cruzar el río, sino que también sirve para entrar de lleno en la historia, pues es una pequeña villa que fue condado, que más tarde fue villa real, que fue muy importante para los intereses de los condes de Barcelona, que también tuvo una gran presencia judía, que estaba muy ligada a esta comunidad con la de Girona, que tuvo mucha influencia en aquel momento que estamos hablando, siglo XII, XIII, XIV, y que cuenta por eso que tenía la posibilidad de que llegasen maestros de obras que trabajaban directamente para la Santa Sede, y con lo cual hace que ahora sea un pequeño pueblo de 3.000 habitantes, pero que conserve esta parte de la historia y que intente darla a conocer a todos quienes vienen a Besalú, que está, digamos, en el norte de Girona, en la comarca de la Garrotxa, entre Olot y Girona, para que nos situemos, y que tiene esta capacidad de, a través de las piedras, quien quiera escucharlas, pues les cuentan historias como las que pueden encontrar también en esta novela. Y escribir sobre un lugar tan propio, porque tú eres de Besalú, al que no sé, a uno le unen tantas cosas, ¿eso es fácil o complicado? No, al contrario, es muy placentero. Yo he descubierto muchas cosas de mi pueblo que desconocía. Yo empecé con 14 años a trabajar en Radio Besalú y a hacer de guía turístico. O sea, eran las dos principales actividades que tenía después cuando salía del instituto. Y ya precisamente por eso, porque me gustaba, quería entender todas aquellas piedras, todos aquellos monumentos que teníamos, ¿no? Monasterios, toda la cultura judía, el románico, me gustaba, y luego también quería poderlo compartir con quienes venían con ganas de conocer esta parte de la historia. Oye, a mí me encanta la idea del guía turístico, nunca lo había pensado, pero me parece muy apropiada para una historia en la que uno tiene que, como decías, explicarle a la gente no lo que ve, sino qué es, a qué huele y cómo se mueve la gente por ahí. Me parece una imagen muy bonita la guía turística. Es que esta es la verdad, o sea, cuando yo escribí El Puente de los Judíos en 2007, partía de las dos preguntas que yo más pronunciaba en voz alta cuando atendía a grupos de turistas, que era: ¿quién había construido aquel puente
tan elegante y tan majestuoso, y cómo era la época que lo había visto crecer, ¿no? Y a partir de ahí nació la voluntad de documentarme, de conocer mucho más sobre aquella historia y crear la novela El puente de los judíos. El puente de los judíos contaba la historia de la construcción de este puente, pero Palabra de Judío lo que cuenta, a partir de un documento que encontré de 1316, es cómo se reconstruye este puente a partir del encargo que le hacen a un personaje que existió, que era un maestro de obras que se llamaba Pedro Baró, que venía de Perpiñá, y que cuando llega a Besalú tiene que reconstruir este puente y se encuentra evidentemente con muchos problemas. Pues hay, digamos, rencillas vecinales, como se leía antes en el fragmento, pero aparte hay un personaje que es Kim, que es Yehoyakim, en hebreo el que construirá, que tiene la oportunidad de salir de Besalú y ver qué hay detrás de las murallas de Besalú, que es toda una vida, todo un mundo para descubrir. Es cuando se acerca hasta Barcelona con un rabino que viene expulsado de Francia, porque el reino de Francia ha expulsado a todos los judíos. ¿Cómo era la Barcelona de entonces, Martín? Aquí voy. La Barcelona que se va a encontrar y que el lector también va a encontrar, gracias a la documentación, es una Barcelona muy, muy salvaje por una parte, pero también muy, ¿cómo te diría?, muy acogedora, porque es una Barcelona que ellos, por ejemplo, entran por la Porta Farrissa, por una puerta que ahora solo lleva el nombre de una calle adyacente de la Rambla, que va hacia la Plaza Cataluña, donde hay el Palacio de la Generalitat, y detrás del palacio estaba el barrio judío. Pues verá una Barcelona que no es solo la Barcelona de los reyes, sino que también están muchos de los pueblos de alrededor que vienen a vender todos sus productos en una Barcelona que es multicultural, que está muy abierta a otras culturas, precisamente por la llegada del mar y también por otros, por otras religiones, no solo la cristiana. Y es cuando llegan los judíos que, a partir de un personaje real que encontré, se empieza a fabricar esto que ya nos hemos acostumbrado, que son las fake news. Es decir, se intenta, a partir de una rumorología, a inventar un relato para intentar hacer que los cristianos, que hasta aquel momento habían convivido tranquilamente con los judíos, empiecen a dudar de su presencia, de sus intenciones, a partir de la palabra, de manipular la palabra. ¿Has encontrado al Trump de Barcelona del siglo XIV, entonces? Exacto. Sí. Oye, porque hay un puente físico, evidente, hay otro alegórico, ¿no? Sí, es que la simbología es muy importante. Mucho, entre la judía y la cristiana, esas dos comunidades. Cuando el protagonista Kim, como dices, viaja a Barcelona, descubre allí que las cosas se están poniendo complicadas para los judíos. Ahí, es decir, se entiende así fácil. Ese es otro puente, ¿no?, del que habla, de la reconstrucción y de tender puentes, de lo que habla la novela, Martín. Sí, es que es exactamente esto. O sea, lo que yo quería, o lo que pretendía con Palabra de Judío, era reflejar que estos problemas religiosos y de convivencia se podían superar con amor y respeto, y para mí estas palabras son valores que son como piedras fundamentales para levantar estos pilares, para luego crear estos puentes de diálogo, de entendimiento entre culturas, entre religiones, entre personas que piensan distinto, que hablan distinto. Por eso decía antes que si tú con la documentación intentas que los lectores de nuestros días entiendan los marcos mentales de aquellas personas, muchas de aquellas reflexiones las puedes llevar a tu terreno actualmente en el siglo XXI, y ver que si hay voluntad, si quieres conocer al otro, si de verdad quieres conocer la otra religión, el otro parecer, la otra opinión, la otra religión, pues es muy fácil vivir juntos en la diversidad. Lo que pasa es que se tiene que tener esa voluntad, y en aquel momento no había voluntad desde los dos grandes aparatos que tenían el poder de la palabra, que era la Iglesia y la corona. Hay cosas que no cambian, ¿no? Que son eternas. Sí, por eso la historia de amor de Kim, por ejemplo. Salvo que sea peor, Robert, salvo que sea peor. Sí, exacto. No, evidentemente, exacto. Pero que es verdad que a partir de, como decía antes, de la documentación, también te das cuenta de cómo era importante aquella época la palabra dada. Un hecho que de una época hacia esta parte, digamos que a las palabras se las hallaba del viento, nunca mejor dicho, y nosotros que hablamos constantemente y que hacemos de la palabra nuestro instrumento de trabajo, los periodistas me refiero, y los radiofónicos audiovisuales aún más, pues yo creo que se ha despojado bastante la palabra de su, significado original, ¿no? Antes, por ejemplo, en esta novela van a descubrir los lectores que había un libro para la cultura judía que era muy importante, que es el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que podía, a través de permutar 22 palabras, crear vida. Por lo tanto, es llegar a una época donde las palabras incluso eran tan importantes que podían llegar a crear vida, pero depende de cómo las utilizaras, igual que ahora, pueden desestabilizar al otro y hacer que llegue la violencia, y de aquí a la muerte hay solo un paso.
This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. Bueno, a ver, a esta hora de la tarde y todavía faltan por unirse, por sumarse los finalistas a los relatos. Ya empezamos a ser un grupo peligroso y que yo creo que alguien debería disolver. Pero mientras tanto, aquí estamos a gusto. Javier Sagarna, Martí Gironell en Radio Girona, Mara Torres, que se suma. ¿Qué Mara, tal? ¿qué tal? Buenas tardes, hola. Y Benjamín, que esto que suena, por cierto, tiene algo que ver con tus recomendaciones, Benjamín. Bueno, porque hoy voy a hablar de las dos bombas poéticas del momento. El primero, La colina que ascendemos, de Amanda Gorman. Ya sabrá la gente de quién estoy hablando. La jovencísima poeta de 22, 23 años que participó en la ceremonia presidencial de Joe Biden y que, bueno, ha montado después una gran polémica, no por la lectura de ese poema que ahora publica la editorial Lumen, sino porque las exigencias que plantearon luego sus agentes a la hora de la traducción. Dijeron que en todos los sitios se publicara tenía que traducirlo una mujer, a ser posible que fuera activista de alguna causa noble y a ser posible que fuera negra. Bueno, en España había un traductor, hombre, reputado, que fue despedido porque no se acercaba ni de lejos a las condiciones, y al final ha traducido Nuria Barros, que es muy buena escritora, no es negra y no sé si es activista, pero bueno, ha hecho una versión muy interesante del libro en el que, bueno, pues leemos, yo creo que para ser lo que es un poema escrito para una ocasión, en fin, como la que fue, pues está bien, ¿no? Es con una cierta inocencia, ¿no? Dice que Estados Unidos no es un país roto, pero sí un país incompleto. Dice que para vivir bien hay que levantar la mirada, pero no hacia lo que se alza entre nosotros, sino ante nosotros. Eso me gusta. Dice que una democracia no debe buscar el daño de nadie, sino la armonía entre todos. Y dice que, hablando de Martín Gironell, eso le gustará, Gironell, sí. Nosotros miramos al futuro, pero la historia nos mirará a nosotros. Es decir, que hay que tener cuidado con lo que hacemos porque luego nos juzgan. Y bueno, siempre hay luz, pero solo para los que tienen el valor de mirarla. Bueno, es un libro interesante. Amanda Gorman, La colina que ascendemos. Lo acaba de publicar la editorial Lumen, traducido por Nuria Barros. El mundo funciona así. Si sigues conmigo, tendrás que creer en mí, en los dos. Y el segundo, Benjamín, es otro poemario y otro poemario con polémica. También porque es Noche fiel y virtuosa, de Louise Gluck. Louise Gluck es la último premio Nobel de literatura. Hubo una polémica en España porque sus libros habían sido publicados siempre por la editorial valenciana Pretextos, y este libro, la reedición de todos los demás y el nuevo que va a publicar en Estados Unidos ella dentro de, creo que en octubre, si no me equivoco, los va a publicar la editorial Visor en España. Una pelea, demandas públicas, nos la han robado, nos la han quitado. El nuevo agente de Louise Gluck, el famoso tiburón llamado Andrew Whaley, ¿no? Dijo que ni hablar, que la otra editorial de hecho no tenía los derechos, que había publicado libros sin tenerlos y demás, y bueno, hubo una polémica que se zanja, yo creo, al leer este Noche fiel y virtuosa, publicado por Visol, traducido por Andrés Catalán, donde está lo mejor de Louise Gluck, una poeta capaz de el análisis y capaz de la emoción. Mira, en los tiempos que corren, con tanta gente que está perdiendo a sus seres queridos, especialmente a sus padres y sus madres, mira este poema como, en fin, lo explica muy bien. Madre murió anoche, madre que nunca muere. El invierno flotaba en el ambiente, faltaban muchos meses, pero aún así flotaba en el ambiente. Era 10 de mayo, los jacintos y los manzanos florecían en el jardín trasero. Alcanzábamos a oír a María cantando canciones, que sola estoy, canciones de ese tipo. Que sola estoy, sin madre ni padre. Qué vacía me parece mi cabeza sin ellos. Los aromas se desprendían de la tierra, los platos estaban en el fregadero, lavados pero no apilados. Bajo la luna llena María,
doblaba la colada, las sábanas tiesas se convertían en secos rectángulos blancos de luz lunar. Que sola estoy, pero en la música, mi disconsuelo es mi júbilo. Era 10 de mayo, como había sido 9, 8. Madre dormía en su cama, los brazos estirados, la cabeza entre ellos, en equilibrio. A todas las personas que han perdido a sus padres, sus madres, sus seres queridos estos días. Bueno, y para finalizar... muy fuerte desde aquí, claro, de parte de todos. O una tercera recomendación, bueno, también para quienes prefieran los grandes clásicos, acaba de publicar la editorial Galaxia Gutenberg la obra poética completa de Saint John Perse. Bueno, Saint John Perse está muy publicado, pero básicamente su libro Anábasis, con el que se hizo famoso porque se lo tradujo otro premio Nobel, vamos de premio Nobel en premio Nobel, Saint John Perse también lo sería al final, que fue T.S. Eliot, ¿no? Lo hizo famoso en el mundo entero, y este poeta que es muy intenso, muy profundo, donde sus orígenes antillanos se notan en una poesía muy de la inteligencia, muy del análisis, pues bueno, por primera vez se publica en España su obra poética. Seguro que los y las grandes degustadores de poesía estarán de enhorabuena también por eso. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Ha habido esta semana, Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, nos decías 804 relatos candidatos que tenían que empezar a arrancar con la frase hablando todo el día con el loro del vecino, que como siempre, Martí Gironell, todavía tienes un hueco ahí, una trampilla que hay en el estudio de Radio Girona por si quieres desaparecer y quitarte de en medio, quitarte de este compromiso. Que no, aquí me tenéis, faltaría más. Va a estar complicado, ya te lo aviso. Va a estar complicadísimo, Me encantan los retos. Me gusta que así sea. Sí, Javi Estribou es el primer finalista de esta semana. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, yo igual he abusado de la confianza. Tengo aquí Javier o Javi, ¿cómo te llaman? ¿Cómo prefieres? Javi. Javi, vale. 39 años, maestro de primaria de educación física de Sabiñánigo, en Huesca, pero vives en Santander. Sí, efectivamente, llevamos aquí ya 4 años. Vale, conozco tu ficha porque esta es la tercera vez que apareces aquí como finalista semanal. Incluso fuiste una vez finalista mensual también, Javi. Sí. Bueno, esta temporada es la segunda vez y muy contento. Uh-huh. ¿Y sigues de permiso de paternidad? Sí, estoy de permiso de paternidad. La pequeña Martina tiene ya 10 meses y bueno, primero lo disfrutó mi mujer y ahora me toca a mí y bueno, pues en ello estamos, disfrutando muchísimo, la verdad. Oye, la pequeña Martina de 10 meses te da un respiro para que puedas escribir más, leer o es dedicación absoluta plena durante todo el día. Bueno, es que la pequeña Martina tiene 2 hermanos, entonces claro, la verdad es que el tiempo es ajustado. Menos mal que el concurso son 100 palabras, porque para mucho más no me da. Pero bueno, bien, sí, se saca tiempo de donde se puede. Oye, y a la hora de sacar tiempo, lo que me han dicho que eso no lo perdonas, es la reunión que tienes con un amigo tuyo, quiero decir, reunión telemática, entiendo, una vez al mes, que escogéis un libro o una película y hacéis como si fuera un cineforum, pero bueno, de 2, una pareja. Sí, ¿no? es un pequeño club con solo 2 miembros, pero sí, eso empezamos a hacerlo a principios de este año con mi amigo Rupert, que vive en Inglaterra, es veterinario y lleva ya varios años ahí. Y si ya normal nos vemos poco, pues con esto de la pandemia, pues te puedes imaginar. Así que tuvimos que echarle imaginación y nos gusta, a los dos nos gusta mucho leer, nos gusta el cine y dijimos, pues por ahí vamos a tirar. ¿Y el último libro o película? ¿El último libro o película que hayáis compartido? Pues lo que hemos compartido ha sido 2 obras de John Steinbeck. Bueno, Las uvas de la ira vimos la peli de John Ford. Y luego el libro hemos leído El autobús perdido, que lo escribió un año después y que bueno trata de un grupo de viajeros que están ahí un poco perdidos en un autobús en medio del cinturón bíblico de Estados Unidos y
bueno, de la época de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Hace un poco un retrato de cómo es la sociedad americana en aquella época. Oye, ya que ha venido hoy a presentarnos su palabra de judío Martí Gironell, tú con la novela histórica, ¿cómo te llevas? Pues yo con la novela histórica, antes, la verdad es que durante una época leí bastante y ahora, pues, menos por una cuestión de tiempo, porque a veces suelen ser libros un poco más extensos, pero bien, sí que es un género que me gusta, la verdad. Muy bien. Oye, enseguida escuchamos tu relato, que lleva por título La jaula indiscreta. Mucha suerte. Vamos a saludar también a Enrique Mochón. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros. Yo creo que hasta con los ojos cerrados, diría 58 años, maquinista de Renfe, de Granada, pero vive en Puerto de Sagunto, en Valencia, 11 veces finalista semanal. Enrique, no te cansas, afortunadamente. Soy un poco compulsivo para mandar, la verdad. Y casi es mi motor, este programa es mi motor para escribir. Ya. Finalista mensual también lo has sido 4 veces y ahora me han dicho que estás leyendo a Stephen King, que estás aprendiendo a escribir con Stephen King. Bueno, sí. El mientras escribo ¿no? Siguiendo un poco sus consejos y trucos. Vale. Sí, me está gustando bastante el tono que tiene y la pedagogía también. A ver, un guiño de los de Stephen King en Mientras escribo que te haya quedado ya grabado a fuego para siempre. Pues es no ser demasiado meticuloso con algunas cosas, como con los adverbios, por ejemplo, para demostrar el estado de ánimo del personaje, que muchas veces es innecesario. Que casi el contexto y la acción ya te están diciendo cómo está reaccionando el personaje, ¿no? Muy bien. Bueno, yo sé que tú aprovechas cualquier hueco para poder escribir, y prueba de ello es esa compulsión prácticamente de la que hablas. Enrique, bienvenido una vez más. Enhorabuena por entrar en la final. Cerrojos es tu relato que también vamos a conocer enseguida. Y Kiko Salgueiro es el tercero. Muchas gracias. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De Santiago de Compostela, 54 años, funcionario de justicia, trabaja en el Instituto de Medicina Legal de Galicia. Sí, así es. Eso da para mucho, eso inspira mucho, Kiko. Sí, se puede sacar muchos relatos, sí. Ya. Es la primera vez que es finalista semanal y en el caso de Kiko yo creo que se compensa aquella estadística que últimamente estamos viendo de es la primera vez que escribo y he entrado en la final. No, Kiko más bien todo lo contrario, que llevas escribiendo ni se sabe. ¿Desde cuándo? Desde el primer relato, la temporada 2012-2013. Bueno. Alguna temporada un poquito más, otra menos, pero sí, en todas las temporadas he mandado algún relato. Sí. ¿Y hoy qué se siente la primera vez cuando has recibido la llamada, Kiko? ¿Qué pensabas? Pues una alegría inmensa, la verdad. No me lo esperaba, un tanto sorprendido, pero bueno, muy contento, la verdad. Muy bien. Oye, ¿tú por qué empezaste a escribir? Bueno, pues esto en el instituto. Algún profesor me metió el bichito de escribir. Me gustó y bueno, prácticamente hasta ahora, hace 12 o 13 años no había escrito así con mucha asiduidad, pero a raíz de un curso que hizo de escritura creativa, pues bueno, me animé y lo hago más regularidad y bueno, hasta ahora me gusta bastante, sí. ¿La novela histórica también te gusta? También. No es que sea un lector ávido en este tipo de lecturas, pero sí, lo poco que he leído de novela histórica, sí me gusta. Muy bien, pues también escucharemos tu relato. El primero es La jaula indiscreta, decíamos, firma Javi Estribou. Hablando todo el día con el loro del vecino, estoy pasando el confinamiento. En realidad, más que hablar, escucho cómo repite las conversaciones telefónicas de su dueño. Es como una telenovela. El lunes no paró de decir: cariño, cuánto te echo de menos. El martes, tan cerca y tan lejos. El miércoles, mañana te vienes que ya no aguanto más. Hoy, jueves, ay, Aurora, ya era hora. Yo es que me parto con este pájaro. Verás cuando suba mi mujer de comprar el pan y le cuente que la churri del vecino se llama como ella. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Qué bien está sacado en el último momento, porque lo ha ido anunciando, ¿no? Nos ha ido dejando caer ahí tan cerca y tan lejos, cositas así que nos podían haber ido indicando y bueno, luego cuando finalmente se desvela, pues la verdad es que nos saca una sonrisa y nos saca una sonrisa empezando con algo muy difícil, que era con el confinamiento. Fíjate que es difícil, ha habido pocos relatos por aquí que tuvieran que ver con el confinamiento. En este caso lo ha conseguido porque ha sabido sacarle algo más, ¿no? Que es lo que siempre hay que sacarle, hombre. Un loro siempre ayuda para estas cosas. Bueno, pues nos quedan 2 loros, quiero decir, y 2 relatos. Enrique Mochón, firma Cerrojos.
Hablando todo el día con el loro del vecino estoy, quejándonos ambos de pasar el tiempo solos. Yo al menos puedo moverme por la casa. Pongo música, cotillo los cajones, me asomo a la ventana, pero enseguida me aburro y acabo volviendo al patio, a dar conversación a Pepito. Hemos pensado que nos vendría bien una pareja a cada uno. Nada como compartir la existencia con un igual. Desde ayer ando buscando opciones en internet. He encontrado ya algunas atractivas para ambos. Él incluso se ha decidido por una guapa lorita. Al intentar registrarme, sin embargo, siempre hallo el mismo impedimento: tener que demostrar que no soy un robot. Pues no sé cómo se llama el robot, pero desde luego es un acierto ponerle Pepito al loro, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que es una relación muy, muy extraña, ¿no? La que se va montando a lo largo de eso. Vamos viendo que algo pasa raro, ¿no? Porque sí es verdad, hay un loro, hay la relación con alguien que parece una persona, pero que le vamos notando rarete, ¿no? Le vamos notando un poco rígido, un poco maquinal, y efectivamente al final nos damos cuenta de que es un robot, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de repente de que hemos asistido a un relato de ciencia ficción cuando estábamos convencidos todo el rato de estar asistiendo a una escena completamente realista. Bueno, pues a ver qué misterio encerrará el cómplice de Kiko Salgueiro. Hablando todo el día con el loro del vecino se me van pasando las horas. Le cuento mis intimidades, anhelos y esperanzas. Cuando la vecina vuelve a su casa, yo me retiro del balcón y dejo que el pájaro vuele hasta sus brazos. Ella lo acaricia, dándole vueltas al anillo de su dedo anular, puesta su mirada en mi ventana mientras él, solícito, le repite: te quiero, Pilar, te quiero. ¿Comentario de texto, Sagarna? Bueno, pues qué bonita historia de amor, ¿no? Yo creo que sí. Cómo ha conseguido montar y esa transferencia de cariño, ¿no? Como cuando le vemos acariciar al pájaro ya empezamos a pensar que algo va a haber con la vecina que rápidamente enseña el anillo, ¿no? al vecino, pero sin embargo tenemos a ese pajarito diciéndole todo lo que el otro quería haberle dicho, ¿no? La verdad es que es una historia de amor y comunicación y que tiene toda la pinta de que va a acabar mal. Pues empieza la fase de votación y empieza a repartir su voto Kiko Salgueiro. ¿Con qué relato te quedas de tus compañeros? Pues a mí el que más me ha gustado fue el segundo, Cerrojos. Cerrojos, muy bien. El de Enrique. ¿Y tú, Enrique? A mí me ha gustado el de Kiko. El de Kiko, muy bien. ¿Y Javi? Yo voy a elegir el del robot, el de Netflix, perdón, que no me queda cogiendo nombre. El del robot, que es el segundo Cerrojos, ¿no? Sí, eso ¿sí? es. Vale. Pues Mara Torres. A ver, yo voy a elegir el de Kiko, Cómplice. Cómplice, ahora mismo 2-2. Sí. No se ha cortado la línea, ¿no? Con Radio Girona, Martín. Aquí estoy. Encantado de escuchar estos tres, grandes relatos, pequeños grandes relatos. Pues yo me quedo con el Cómplice porque me gustan estos detalles, lo del anillo y tal. Para mí, el voto es para el Cómplice. Muy bien. ¿Y el voto de Benjamín? Pues yo me voy a quedar con Javi Estribou. Vale. La jaula indiscreta. 1, 2, 3 y queda el voto de Sagarna, Javier. Bueno, vamos a ver. Pues yo también con Javi Estribou. Con Javi Estribou, por lo tanto, 2 para Javi, 2 para Enrique, 3 para Kiko Salgueiro, cómplice. Kiko, pues es la primera vez desde el 2012 que llevas escribiendo, entras en la final semanal y la primera vez que estás en la final semanal. Te esperamos en la mensual. Enhorabuena, Kiko. Vale, pues muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a los tres y enhorabuena a los tres. Muchas gracias. Gracias. Así que entonces, ¿cómo queda la cosa, Javier? Bueno, nos queda una frase que va a dar mucho juego, ya lo verás. Te quiero, Pilar, te quiero. Te quiero, Pilar, te quiero. A partir de esta frase tienen hasta el próximo jueves para enviar sus únicos relatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Y nada de meter otra L entre medias y decir te quiero pillar, que os veo venir. Lo que pasa es que es una frase que se la das a Martí y te hace una novela histórica, Te quiero, Pilar, te quiero. También podríamos arrancar así, ¿no, Gironell? Sí, ¿por qué no? Siempre se tiene que jugar con las palabras, dan mucho de sí. Martí Gironell, que ha sido un placer. Cada vez que estrenas, cada vez que sacas que publicas un nuevo libro, ya sabes que aquí tienes tu casa. Mucha suerte con Palabra del Judío. El placer ha sido mío, de verdad. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. Y Benjamín, acabamos con una poesía, un poema. Pues de un buen amigo, del cantautor Maruán, que además escribe poesía, como todo el mundo sabe. Acaba de publicar un libro nuevo que se llama Una mujer en la garganta. Hay que leer ese libro para saber de dónde viene ese título. Y mezcla poemas en verso libre, blanco, poemas rimados como este, que me ha hecho gracia porque es un soneto contra sí mismo que se llama Mi problema. Y ya verás qué inteligente. Lo ha publicado la editorial Planeta, su libro.
Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño. Mi vida siempre tuvo un gran problema. Se llama igual que yo y tiene mi cara. ¿Ya ves? Yo soy mi propio antisistema. Un arma que se apunta y se dispara. Yo soy quien me provoco los eczemas, lanzando mi autoestima a la mampara. No soy el que tú ves en los poemas, soy solo un infeliz lleno de taras. Si viene algún imbécil a insultarme, le digo, no me ofendes con tan poco, yo ya me tengo a mí para dañarme. Así soy yo, tan solo un triste loco que no ha llegado a tiempo a su desarme. Maruán se llama el muro en el que choco. La vida cuesta confiar en el amor, volver a aquel fotómato, saber que no me estás buscando. Cuesta. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Francino. Hola, Roberto. ¿Cómo estáis? A todos, ¿verdad? Le enviamos desde aquí un beso muy fuerte. Oye, mira, esta música, esta música ha salido con los gamberros del Todo por la Radio. Han salido más cosas que tienen que ver con la historia. Acabamos de hablar con Martí Gironell y cuando hablamos de historia, de novela histórica en este caso, hombre, pues vuelve a aparecer el asunto universal de cómo se repite, ¿no? De cómo al repasar el pasado uno se encuentra con evidentes paralelismos con el presente. Y creo que el episodio de hoy en el Acontece nos va a volver a demostrar esto, ¿no, Nieves? Por cierto, que también, como decía, hace mucho que no oigo nada del Mastuerzo. Claro, y yo no puedo vivir sin él. Ya hace mucho que no pasa por aquí y por eso va a pasar hoy. Pues yo sin el Mastuerzo no soy nada. Y además esta semana es una semana calentita. Vamos a celebrar el 90º aniversario de me gustan a mí los ordinales estos. Sí. Los 90 años de la República. Así que vamos a ir un poquito con la cosa antimonárquica. El acontecido de hoy, pese a haberse producido hace más de 200 años con el Mastuerzo con Fernando VII como protagonista, nos va a recordar hechos muy recientes con el rey fugado con Juan Carlos I, ¿no? Concretamente, un hecho tan sumamente reciente como uno que pasó muy disimuladito en agosto de 2020. Que fíjate qué fecha, ¿eh? Sí. La mayor parte de la gente lo recordará. También nos va a recordar declaraciones de cortesanos y de pelotas que dicen eso, yo soy republicano pero apoyo al rey. Que a mí me suena siempre a que tienen un cacao mental tremendo, como cuando alguien te suelta eso de yo no soy racista pero que mi hija no se case con un negro. Me suena a lo mismo. Vamos al acontecido concreto. El 12 de abril de 1814 se produjo un hecho muy estrafalario. 69 diputados de las Cortes de Cádiz firmaron el manifiesto de los persas. No vamos a contar hasta el final por qué es esto de los persas. Esa fue la primera colleja que recibió la Constitución de 1812. La pepa por parte de aquellos políticos traidores y pelotas que con aquel documento, aquel manifiesto, le estaban diciendo al Borbón Mastuerzo, que era un perjuro y un tramposo, estaban diciendo, estamos contigo, Fernando, ¿no? Lo mismito que hace solo unos meses hicieron 75 exministros y altos cargos del PP y el PSOE con el fugado Juan Carlos I. Por este país, Roberto, de verdad que no pasan los años ni pasan los siglos. Ya nos has dicho que hasta el final no desvelas nada de esto de los persas, pero bueno, vamos ambientando. Recordemos primero lo que tiene de actualidad este asunto para situar luego mejor ese manifiesto de los persas en apoyo de Fernando VII. A ver, lo que te decía es que pasó un poquito desapercibido
o quizás lo hicieron aposta en pleno agosto para que pasara desapercibido. O sea, vamos a decir algo así con la boquita pequeña, ¿no? Pero vamos, ahí siempre está la hemeroteca para saber que aquel 20 de agosto 75 exministros y altos cargos del PP y el PSOE firmaron un manifiesto en apoyo de Juan Carlos I, que es ese ex jefe de Estado que nos dejó como herencia a un dictador y que no hace más que regular las irregularidades, que es una tras otra, que también se sabe ya que se aprovechó de su cargo para hacer negocio, y del que también se sabe que nos faltan dedos para contar sus amantes, que nos importarían un pito. A mí si tiene 80 novias y 20 novios me da igual, si no fuera un rey que va de católica majestad y nos vende una doble moral. Si a mí no me venden nada, que cada uno sea lo que quiera, pero si me la venden, se siente. El manifiesto que firmaron aquellos 75 cortesanos, justo un día después de que supiéramos que el señorito se había largado a Abu Dhabi, venía a decir que no importaba lo que haga ni lo que haya hecho el rey Juan Carlos, no importa. Aunque hubiera matado a Manolete, no importa, porque en este país prácticamente no tendríamos democracia si no llega a ser por él. Nos salvó. Ese manifiesto cortesano en apoyo de un defraudador fiscal lo firmaron desde Alfonso Guerra, al que ya no lo conoce ni la madre que lo parió, usando sus propias palabras, hasta Polisi, lo dijo, España no lo va a conocer ni la madre que lo parió, ni a ti tampoco. Bueno, pues también lo firmaron políticos del PP investigados por presunta corrupción. O sea, que les quedó un manifiesto muy bonito, con firmantes que no tienen desperdicio, muy parecidos a los firmantes del manifiesto de los persas de hace 207 años. Todos coinciden en algo, los firmantes de hace 2 siglos y los firmantes de ahora, en defender sus privilegios y en decir eso de virgencita, que no se destape nada y así yo que me quede como estoy. Bueno, a ver, entonces como el contexto del manifiesto actual lo conocemos, pongamos ahora el contexto al manifiesto de 1814. De 1814, sí. Sí, vale. Los manifiestos, sí, no os he dicho antes de 12, no, 1814. Los manifiestos de entonces y ahora no coinciden en el contenido, sino en el servilismo de los firmantes. Ya sabemos que en 1812 se publicó la primera Constitución española, la PEPA, pero eso no significa que todos los diputados de las Cortes de Cádiz fueran constitucionalistas, ni mucho menos, ¿no? De la misma manera que en las Cortes de 2021 tampoco todos los diputados son demócratas. Tenemos a nazis ocupando escaños, ¿no? Están ahí porque es la única manera de dañar a la democracia desde dentro. Y en las Cortes de 1812 la situación era exacta. Los diputados anticonstitucionales ocupaban escaños para dañar a la Constitución desde dentro. Los que más tenían que perder, cuantos más derechos tuviera el ciudadano, juraron la Constitución, bueno, pues para estar en la pomada y controlando desde dentro. Pero maldita la gracia que les hacía eso de la Constitución y los derechos ciudadanos, menudas idioteces, ¿no? Querían el regreso del absolutismo. Era solo lo que querían. Apoyaban a muerte al Borbón, a Fernando VII, no al ciudadano. Durante los 2 primeros años de supervivencia de la PEPA, la cosa estuvo, pues bueno, más o menos tranquila. La cosa circulaba con tranquilidad porque Fernando VII seguía cautivo en Francia, ¿no? Nunca le podremos agradecer lo suficiente a Napoleón que nos quitara de encima ese mastuerzo, ¿no? Pero claro, de la misma manera que no le perdonaremos que nos lo enviara de vuelta. O sea, nos hizo una y luego no la devolvió. Cuando Fernando VII volvió a España a ocupar su corrupto trono, los diputados fieles, bueno, pues vieron el cielo abierto, ¿no? Es como si ahora a los del Partido Verde Moco volviera Franco, pues boca abajo, se van de copas, ¿no? Y cuando el Mastuerzo estaba desembarcando en Valencia, allí lo estaba esperando uno de los diputados ultras para entregarle el manifiesto. Bueno, pues seguimos ambientando. Primero persas, ahora Valencia. ¿Qué decía ese manifiesto, Nieves? A los persas con vestido de falleras, pero bueno, pues dicho, ese manifiesto decía, dicho en pocas palabras, le pedían a Fernando, porque era larguísimo, el texto está publicado, además está recogido en infinidad de páginas de internet, el facsímil incluso, ¿no? Menos mal que estás tú aquí para resumir lo fundamental. Sí, porque todo esto se resumía en 2 patadas. Le pedían a Fernando VII que restaurara cuanto antes el absolutismo, que ilegalizara las Cortes de Cádiz y que anulara
la Constitución de 1812 porque se había aprobado sin contar con él. Eso es lo que venía a decir el manifiesto. Cuando Fernando VII llega a España tras ser liberado por Napoleón, Satanás lo tenga en su gloria, pues lo primero que tendría que haber hecho es jurar la Constitución. Eso es lo que esperaban los diputados, ¿no? Es decir, bueno, los pánfilos diputados, ¿no? Porque muchos de ellos confiaban en que el rey, antes de poner el trasero en su trono, pues encabezaría gustoso el nuevo camino constitucional de la nación. Me parto. Pero el rey llega a España y empieza a hacerse el remolón. En vez de entrar por donde se le dice, porque tenía una ruta marcada para regresar de Francia, entra por donde le sale del bolo, entra por otra parte. Empieza a juntarse con mala gente, recibe el manifiesto de los persas. Las compañías. Claro, sí. Recibía cartas incluso que decía, queremos fusilar a 26 millones de españoles, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, y según pasan los días, empieza a quedar claro que el Mastuerzo no tiene ninguna intención de jurar la Constitución. Esto fue una pavada de las Cortes de Cádiz, creer que ese Borbón infame pues podía estar al servicio de la nación, cuando los reyes solo entienden que es la nación la que está a su servicio, ¿no? Y aquí hay otra similitud entre Fernando VII y Juan Carlos I. A los dos una constitución los disfrazó de monarcas constitucionales sin que previamente lo fueran, porque previamente ninguno lo era. Es decir, la Pepa declaraba a Fernando VII monarca constitucional sin serlo, y además en ausencia suya, y la Constitución del 78 declaró a Juan Carlos I monarca constitucional pese a que fue conviviente de Franco y nombrado por este dictador antidemócrata, anticonstitucional y antitodo. O sea, el Mastuerzo y el Fugado son dos tremendas anomalías constitucionales, ¿no? Se podría decir que la Pepa estaba recibiendo a Fernando VII con los brazos abiertos y que el Mastuerzo, porque le hizo la cobra, ¿no? Hizo así, ven aquí Fernando, y lo que le animó sobre todo a hacerle esa cobra fue el manifiesto de los persas, porque vio que tenía de su parte, bueno, pues a la ultraderecha, ¿no? En resumidas cuentas, el manifiesto de los persas venía a decir que la Pepa era una constitución revolucionaria, democrática y muy francesa, y que eso solo iba a traer males democráticos y liberales a España. Vale. Llegados a este punto, todavía no hemos dicho por qué aquel manifiesto lo llamaron, porque por algo sería, porque lo llamaban de los persas. Así es, vamos a ellos. Porque es muy curioso que en el propio manifiesto, en las primeras líneas de ese manifiesto, los propios firmantes responden a esa pregunta, porque claro, esto no era conocido, no lo sabía nadie. Ellos mismos empiezan explicando por qué se llama el manifiesto de los persas. Y ese manifiesto empieza diciendo, Señor, era costumbre en los antiguos persas pasar 5 días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Esto es muy retorcido, esto es muy torticero, porque esto es hacer trampas, porque es más, yo estoy segura que si no había ni asesinatos, ni robos, ni otras desgracias, seguramente había alguien encargado de sembrar esa anarquía, ¿no? Es decir, en Persia, cuando el rey se moría, en vez de elegir uno nuevo enseguida, dejaban el imperio deliberadamente sin gobierno, lo dejaban sumido en el caos para que se produjese todo eso, ¿no? Asesinatos, robos, desgracia, un desastre. En ese tiempo había tal descontrol que cuando pasados esos 5 días se nombraba al nuevo rey, por tonto que fuera, por malo que fuera, por nefasto que fuera, todos lo celebraban porque con él volvía el orden. Para los diputados ultraderechistas que firmaron el manifiesto de los persas, esa anarquía y ese desorden nacional estaban representados por los 2 años de vigencia de la Pepa. Y así está contado en el manifiesto. Así que animaron al rey a cargarse la Constitución y a restablecer el antiguo régimen porque estaban absolutamente seguros. Los españoles celebrarían el regreso del Borbón, ¿no? Luego ya, acuérdate, iban las caenas, ¿no? Bueno, pues un mes después de aquella colleja que recibió la Pepa con el manifiesto de los persas, llegó la puñalada trapera del Mastuerzo Fernando VII, que declaró ilegales las Cortes y derogó la Constitución para satisfacción de la derecha y la ultraderecha, al grito aquel que decía, ¿la Pepa o la libertad? Pepa, no me des tormento, Pepa, no me hagas sufrir, Pepa, vivo de tu aliento, Pepa, y muero por ti. La Ventana en Ser Podcast.
despacito, sin tiempo que ganar, paseando sin correr. Voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Bueno, pues para el tramo final de la edición de este lunes de La Ventana les proponemos un juego. Bueno, o varios. Verán, porque parece que tienen una relación directa con el confinamiento y a que estamos más en casa por la pandemia. Tiene una relación directa el hecho de que los puzzles hayan vuelto a vivir una época dorada, al igual que los juegos de mesa. Muchos modelos se agotaron en toda España. Las tiendas especializadas constataron que su demanda se había multiplicado en algunos casos hasta por 5 y bueno, parece que la tendencia continúa y los fabricantes no paran de lanzar nuevas propuestas como un puzzle del mapa político del mundo de 4.000 piezas o uno en 3D de la Catedral de Notre Dame de París con luz LED. Los puzzles sobre el universo Harry Potter, Marvel o Disney siguen liderando también los rankings de ventas, pero bueno, más allá de su valor, como forma de entretenimiento, de diversión, ahora en estos minutos nos gustaría preguntarles, de hecho ya lo hemos lanzado así en redes sociales, ¿ustedes juegan? ¿Les gustan los puzzles? ¿Se han aficionado a raíz de la pandemia o han recuperado esa afición a raíz de ese momento? ¿Lo hacen solos? ¿En familia? ¿Cuál es su puzzle favorito? Porque a la vez nosotros nos vamos a preguntar por el potencial didáctico, psicológico o cognitivo de los puzzles. Y para ello de momento hemos invitado a Raquel Marín, que es amiga de este programa, que es neurocientífica, catedrática de Fisiología en la Universidad de La Laguna en Tenerife, autora de libros como Pon en forma tu cerebro en Roca Editorial. Raquel Marín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Tú eres muy de puzzles o no eres de puzzles, Raquel? Es que no me da la vida, Roberto. Me encantan los puzzles, pero no me da la vida. Porque, a ver, ¿los puzzles pueden ayudar a poner en forma nuestro cerebro y en qué medida? Uy, bueno, es una maravilla lo que pueden hacer. Mira, para empezar, piensa que cuando estamos haciendo un puzzle tenemos que usar muchas áreas distintas del cerebro, tanto de la zona derecha como de la zona izquierda. La zona derecha, que es más del tipo intuitivo, ¿verdad? Para ver qué pieza podría ir aquí, etcétera, etcétera. Y la zona izquierda, que es la más la lógica, ¿no? Si sigo una raya negra, sigo buscando una raya negra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un aspecto absolutamente fundamental porque estás usando muchas áreas distintas. Luego, además, tienes que estar muy atento, ¿verdad? Desarrollas bastante la atención visual y también la atención mental. Y como ya hemos comentado alguna vez, la atención en el ser humano se ha reducido bastante en los últimos años. Entonces, para cualquier pensamiento profundo o para una toma de decisiones, para resolver un problema complejo, necesitas estar en atención, con lo cual fomentar y ejercitar la atención a través de un puzzle puede ser también estupendo. Claro, a mí me ha llamado la atención leer que entre las áreas que puede ayudar a estimular también está, porque estas otras uno puede llegar a deducir, bueno, pues sí, como es una forma de ejercitar el cerebro y hay algunas que son un poco más mecánicas, por así decir, pero hasta las áreas que tienen que ver, la parte del cerebro en la que trabaja la imaginación también se incentiva, Raquel. Claro, evidentemente. Piensa que hay una parte de la atención que se basa también en mantener una especie de sensación de observacional, pero sin omitir juicios ni tener un lado emocional. Entonces, eso es un inicio de un pensamiento creativo que luego tiene que venir acompañado, evidentemente, por la puesta en marcha de esa idea. Con lo cual, muchas veces, esa parte de la intuición, que está más basado en esa parte de nosotros que realmente sabe sin saber, ¿verdad?, pues también se está entrenando sistemáticamente. Con lo cual, bueno, pues de alguna manera se está haciendo más intuitivo y al mismo tiempo más atento, ¿no? Lo que podría parecer una paradoja, pero que en realidad son muy complementarias. Y lo satisfactorio de la recompensa que recibimos, ya estoy pensando en el momento cumbre, en el de encontrar, localizar y colocar la última pieza. Esto también ayuda. Bueno. Hombre, bueno, es que mientras tanto, fíjate que estás mejorando la motivación, y la motivación, una de las moléculas que se producen en la motivación es la dopamina, y la dopamina no solamente sirve para la motivación, sino también para todo lo que es la memoria. Y por otra parte, normalmente nos relaja, ¿verdad? La gente muchas veces también en el confinamiento se ha puesto a hacer puzzles para estar más relajado. Y como sabes, el estrés es enemigo de la memoria
y de la atención, con lo cual de alguna manera estás relajándote alrededor de, aunque parezca muy complicado el puzzle, de alguna Eso manera es. estás utilizando un estrés muchísimo más beneficioso para todo lo que es el cognitivo y emocional. Ahí quería llegar yo, porque no deja de ser un reto. Algunos son tan difíciles y nosotros nos lo ponemos así, vamos como superando escalas y vamos a uno que sea que nos proponga un pulso mucho mayor. Por lo tanto, yo no sé si eso a veces puede producir una frustración o todo lo contrario. Quiero decir, por leerlo positivamente, ¿nos puede ayudar incluso a saber gestionar la frustración? Pues exactamente. Piensa que si hay un aspecto en el que muchas veces nos cuesta progresar es precisamente en el lado de la mejora emocional, ¿no? De la gestión de las emociones. Entonces, todo lo que sea gestionar frustraciones, incluso te diría, y más eso en personas a lo mejor que son más autodidactas, el buscar ayuda, ¿no? Yo sé que ahora hay puzzles de 10.000 piezas que se hacen incluso en colectivo, es decir, que hay una especie de grupo que va ahí elaborando el puzzle, con lo cual también todo lo que es la parte del equipo, del trabajo en conjunto, pues también ayuda bastante a mejorar incluso la propia percepción de uno mismo. Bueno, Claro, le estamos dando aquí a los puzzles una promo que no veas. Ya. Oye, y si te diera la vida, ¿a ti qué tipo de puzzles eran los que te gustaban? ¿Qué tipo de puzzle sería el que recuperarías ahora mismo, Raquel? Ay, Roberto, a mí me encantaban las fotos de ciudades. Por ejemplo, tenía uno que era la plaza esta grande de Siena, tenía uno que era en Florencia, con todas las... Parece pues mentira, pero todas esas ventanitas, esos ladrillitos, no te creas tú que son tan evidentes. Tenía otro de Budapest. Las ciudades, ¿no? Las grandes ciudades así de la Europa más viejita. Esas me encantaban. Claro, bueno, pues vamos a ver qué puzzles son los que prefieren nuestros oyentes también a través del teléfono. Raquel Marín, neurocientífica, a la que seguimos en sus libros, Pon en forma tu cerebro, en raquelmarin.net, y a la que nunca tenemos palabras suficientes para agradecerle, pues desde luego la facilidad que nos da para asomarse a esta ventana. Raquel, un beso muy fuerte, muchas gracias. Un beso muy fuerte, con todo mi cariño. Un beso a los oyentes luego. también. Hasta Adiós, luego. Buenas tardes. Bueno, por cierto, Raquel Marín, que es catedrática en la Universidad de La Laguna en Tenerife, vamos a Tenerife a saludar a nuestra primera oyente. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu relación con los puzzles? ¿Hacéis muchos en casa? Pues en este caso ha sido por mis padres, porque en el confinamiento les notábamos que estaban así un poco pues aburridillos, porque su vida pues como la de todos un poco se paró. Y cuando les llevábamos la compra, pues decidimos pues empezar a comprar puzzles, que no fue tarea fácil porque nos costó un poco encontrarlos. Y empezamos a llevarles y hasta hoy pues no han parado. Han hecho muchísimos, cada vez con más piezas, más grandes, de todo tipo. Y bueno, ya ha sido para ellos una forma de también hacer una actividad juntos que la hacen los dos a la vez. Y pues una manera también de despejarse y no estar tan pendiente de las noticias, de la y televisión. todo el día pegados a la tele y todo eso. ¿Y cuáles son sus preferidos? ¿Cuáles son los que más os piden, Isabel? A ellos la verdad es que no son muy exigentes. Ellos nos dicen, ustedes tráiganos lo que les guste, nos dejan un poco a nuestra elección, pero yo veo que les gustan mucho los paisajes de ciudades o paisajes de naturaleza, no les importa, aunque han hecho cuadros muy famosos, muy variados, han hecho de todo. De todo. Muy bien. Y o monumentos incluso también. Claro, les envías un saludo y un beso también de nuestra parte con el próximo puzzle. Isabel, muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Elena nos escucha desde Málaga. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Hola, Encantada Elena. de participar. Muy bien. Igualmente. A ver, tú eres muy aficionada, lo eras ya, has recuperado ahora la afición. ¿Cuál es tu caso? Pues ambas, porque era muy aficionada desde pequeña, pero me ha pasado un poco como Raquel comentaba antes, que bueno, por los avatares de la vida, el estrés, el trabajo, las responsabilidades familiares, pues al final no me daba la vida, ¿no? Y entonces llevaba con dos puzzles guardados, uno un regalo, otro que me compré yo, uno de 1.500 piezas y otro de 3.000,
que en el confinamiento, pues digamos que me han salvado la cabeza. Porque sí, empecé con el de 1500, que me costó mucho trabajo porque era un cuadro de Klimt, todo el que haya visto un cuadro de Klimt sabe los colorines y lo que supone eso, hecho puzzles. Sí. Efectivamente. Pero me vino genial porque además estaba escuchando a Raquel y me estaba sintiendo completamente identificada con lo que estaba contando, porque consigues desconectar completamente de todo lo que hay a tu alrededor, por supuesto de preocupaciones, pero incluso te aíslas del mundo exterior, ¿no? ¿Y tú sola o alguien más de la familia se ha unido? ¿Has arrastrado a esa afición a alguien más? Hijo. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 11 años, y la verdad es que empezó a colaborar conmigo y ahora pues tenemos que comprar puzzles cada X tiempo, ¿no? Para retomarlo, ¿no? Y me pasó una cosa que me llamó mucho la atención. Durante el confinamiento no era capaz de concentrarme leyendo. A mí también me gusta mucho leer, que también con el trabajo y tal, perdí un poco el hábito. Y fue terminar el confinamiento y habituarme al puzzle, y con decirte que en 3 meses me he leído 8 novelas. Entonces, anda, pues mira, te ha ayudado a la concentración, ¿eh? No solo con el puzzle, sino a la concentración en la lectura. Muy bien. Sí, o sea que lo recomiendo completamente porque es una afición que ya lo ha comentado Raquel, que es la experta. O sea que, muy bien. Elena, muchísimas gracias por estar ahí, por participar y a seguir haciendo puzzles y a seguir escuchando la radio y leyendo. Un abrazo muy fuerte, Elena. Muy bien, venga, igualmente. Gracias, hasta luego. Bueno, y enseguida también echamos un vistazo a ver qué nos habéis estado contando en las redes en estos minutos. Pero, a ver, es que la publicación científica y cultural Principia ha puesto en marcha un crowdfunding para poder sacar al mercado una serie de puzzles sobre científicas con el objetivo de completar las referencias didácticas de pequeños, de mayores también, de forma entretenida. La serie se llama Pioneras de la Ciencia y la primera pionera que va a protagonizar uno de los puzzles será Ada Lovelace. Cristina Escandón es diseñadora, es cofundadora del equipo de Principia. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, muchas gracias. Antes de nada, ¿quién fue Ada? Pues Ada es considerada la primera programadora de la historia. Ella lo que hizo fue escribir un algoritmo cuyo objetivo era ser procesado por una computadora, y es por eso por lo que se considera la primera programadora de la historia. Oye, ¿y por qué habéis elegido los puzzles para reivindicar y para hacer ese tipo de divulgación? ¿Por qué los puzzles? Pues bueno, porque como ya ha dicho muy bien, ya ha explicado muy bien Raquel Marín, los puzzles son un juego y un ejercicio, y es un ejercicio en el que es necesario la imaginación, la paciencia y la perseverancia, y estos son valores intrínsecos de la investigación científica. Y entonces nos parecía muy buen vehículo para transmitir todo esto que queremos transmitir con la ciencia. Oye, ¿cómo va la recaudación en este momento? A ver, ¿qué presupuesto, qué meta nos hemos fijado y cómo estamos ahora mismo, Cristina? Pues estamos intentando, hemos solicitado 11.000 euros y ahora mismo estamos en 8.500, más de 8.500, va muy bien. Nos quedan todavía 20 días. O sea, ¿En qué plataforma tenéis la campaña de crowdfunding? En Berkami. En Berkami. Sí, en Berkami. ¿Y qué otras pioneras tenéis en mente para completar el proyecto? La idea es intentar conseguir que la colección se complete con mujeres diversas y que sean que sea un proyecto inclusivo. Entonces, manejamos desde Mae Jemison, que es la primera mujer afroamericana en viajar al espacio, o Temple Grandin, que Temple Grandin es una mujer que es etóloga y es una mujer que tiene un trastorno del espectro autista, y ella consiguió, a pesar de sus es más, el autismo le sirvió para desarrollar todos sus proyectos. Entonces nuestra idea es enseñar a los niños, a las niñas, y también a los mayores que que hay una diversidad y que hay muchas realidades, claro, y que el mundo necesita todo tipo de mentes. Perfecto. Como Cristina Escandón, a ver, que lleguemos a la cantidad, que yo creo que sí, veo aquí la progresión en Berkami, y que sea pronto. Cristina Escandón, de Principia, muchísimas gracias. Enhorabuena por el proyecto. Un abrazo.
Un Gracias, abrazo, un saludo, hasta luego, buenas tardes. Y Julio Guerra, ¿qué es lo que nos han contado? ¿Qué han dicho los oyentes a través de las redes sociales? Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Hay cosas que se repiten. Por ejemplo, hablabais antes del beso de Klim que le había costado a la oyente. Pues otro oyente nos dice que lo estaba haciendo 1.500 piezas, pero que de momento se está atragantando, que es dificilísimo. Isma empezó en el confinamiento. Parece que mucha gente fue cuando se aficionó a lo de los puzzles porque no había otra opción. Nos comenta que fue subiendo de dificultad hasta llegar a las 2.000 piezas, pero al salir de la calle se acabaron los puzzles para las preadolescentes de la casa. Langsana nos dice que de pequeña hacía los puzzles por la parte de atrás cuando ya los tenía demasiados vistos, que debe de ser un poquito sí. complicado. Juanan es de los que no tiene mucha pasión por los puzzles, nos dice que a todo el mundo le encantan, pero que no los soporta. Dice, ayudarán a un montón de cosas, desarrollarán muchísimas partes del cerebro y todo lo que tú quieras, pero a mí me enervan. Así que eso es lo que nos están contando los oyentes. Muchas gracias, Julio. Abrazo. A ti, adiós. Sean felices, buenas tardes. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.